Comenzando con Sol y Playa, en el día de hoy, ustedes saben que José Luis Lebrón, de Prensa Comunitaria, hizo una solicitud de la grabación de la vista del habeas corpus que se celebró en la sala del juez Trabal en Aguadilla, después que se ordenara el arresto y encarcelamiento de la ex juez y presidenta de la Junta de Condómines de Sol y Playa, la licenciada Marisabel Negrón García. Esta vista de habeas corpus y esa grabación estamos pendientes porque habían personas que decían que esa vista no se había celebrado. Y pues la grabación muestra que en efecto se celebró la vista. La vista se celebró a las 5:56 de la tarde del día donde se ordenó el arresto. Así que a las 2:30 y pico de la tarde es que se ordena el arresto. A las 5:55 se emite la orden de arresto, que es como la minuta donde se recoge todo lo que había sucedido en la vista que llevó a el juez David Quiñones Portalatín el ordenar el arresto. 5:56 de la tarde. El juez Trabal Cuevas abre la sesión. Dice en la grabación que llamó a su mujer porque quería informarle que iba a llegar tarde, porque él típicamente sale a las 5 de la tarde, pero a las 4:50 le dijeron que tenía un caso y entonces pues él se quedaba, que no tenía problema con quedarse, pero simplemente tenía que notificar a su esposa eso. Eso es una anécdota muy personal e innecesaria, pero la hizo. A él le parecía importante que todo el mundo supiera las razones por las que estaba allí. 41 minutos más tarde, el juez resuelve el otorgar el habeas corpus que le había presentado el licenciado Edwin Colón, que estaba acompañado, y me disculpan que esto lo acabo de escuchar hace unos minutos. Ahorita me voy a acordar. Harry Padilla. El abogado Harry Padilla estaba acompañando a Edwin Colón, quien era el principal abogado de la licenciada Negrón García. Fíjense ustedes que en esta imagen ustedes pueden ver a mano derecha que aparece con una flecha roja en el centro el juez Miguel Trabal Cuevas, que es el que estamos hablando, y otra flecha roja a mano derecha, ahí está la ex juez María Isabel Negrón García. Y al lado izquierdo les va a aparecer conocido el que era el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y nada, el documento ha sido compartido en las plataformas nuestras, el recurso de habeas corpus, así que ustedes lo conocen. Pero durante esa grabación, que no la voy a poner, eso José Luis la va a hacer pública, yo le voy a hacer un resumen. El abogado Edwin Colón alega que la abogada Negrón García, la presidenta de la Junta de Condómines, no tenía la posibilidad de cumplir con los términos que le había impuesto el juez David Quiñones Portalatín, que eso era una condición tan exagerada que era imposible el cumplimiento. E insisten en todo momento que aquí hay una imposición económica que no se puede asumir por ella y que también ella llevaba solamente 2 meses, y tratan en todo momento el asunto como un asunto personal, no como un asunto institucional. No mencionan que esta persona tenía la responsabilidad que había asumido ante los condómines de representarles como presidenta de la Junta. Y al hacerlo, sabía las implicaciones que tenía. Y en un momento, el abogado Harry Padilla insiste mucho en el asunto económico y también insiste mucho en ese tema de que llevaba solamente 2 meses. No habla de los deberes fiduciarios que tiene un presidente de una junta. Y al final elabora mucho en la trayectoria profesional de la jueza Negrón García, pero no menciona de ningún deber con la Junta. Y miren, una de las cosas que a mí más me impactó es que él dice, ella renunció en sala. ¿Pero a quién renunció, gente? Ella había asumido una responsabilidad no con la sala del tribunal de David Quiñones Portalatín. Ella había asumido una responsabilidad
con el consejo de titulares del condominio Sol y Playa, a quienes le dijo que les iba a representar. Ella no podía renunciar en el aire. Es como que yo me vaya por la calle y digo, renuncio a mis deudas. Bueno, yo no puedo renunciar a mis deudas así. Yo tengo que hablar con mis deudores y le tengo que decir cómo es que yo voy a renunciar a eso. De otra forma, yo cometo un acto imprudente o en este caso fraudulento, porque ante la situación que se avecina, ella dice, no, pues yo no quiero esto, y trata de evadir la responsabilidad en ese trámite. Y esto queda grabado en esta vista. El juez se dedicó a escuchar al licenciado Edwin Colón y a Harry Padilla, que básicamente Edwin Colón hace una presentación muy pobre que se ciñe a la lectura de lo que había dicho Amy Ruiz, la abogada del condominio Sol y Playa, durante unas horas antes y que estaba contenido en su escrito. Eso es lo que lee Edwin Colón. En ningún momento de esta vista ni se menciona que el juez haya leído el expediente, al cual no tenía acceso porque lo tenía el juez Quiñones Portalatín hasta las 5:55, ni tampoco se menciona que haya tenido acceso a la orden de arresto y por ende la sentencia del juez David Quiñones Portalatín, que se emitió a las 5:55, un minuto antes, alegadamente, de la hora en la que comenzó la vista. Recordemos que desde las 5:45 nosotros ya conocíamos que se había concedido el habeas corpus. No estaba confirmado, pero la primera llamada llegó a las 5:45. Pero digamos que esto pasó. En ningún momento en la grabación se reconoce que hayan tenido acceso a los documentos del juez David Quiñones Portalatín, quien luego de 3 años de estar viendo este caso, llegó a la determinación que no había otra opción, luego de 3 años de incumplimiento, que ordenar el arresto y el encarcelamiento de la señora Negrón García. Entonces, este juez está escuchando lo que le dicen dos partes interesadas que tienen obviamente sesgo y no escucha y no lee lo que había dicho el juez superior y administrador del Tribunal de Aguadilla, David Quiñones Portalatín, que es su homólogo y a quien en sus actos Miguel Trabal Cueva está contradiciendo. Y es un irresponsable. Yo no sé cómo funciona el sistema judicial. Yo sí sé que hay un asunto que es ser responsable y no serlo. Y pienso que en el tribunal no debe ser distinto a la calle, donde debe haber una responsabilidad de no tomar una decisión si no se tiene la información completa, como lo hace el juez Miguel Trabal Cueva. Muy serio. Ese asunto verdaderamente debe alarmar al país entero. Este señor de mano derecha es el juez Trabal Cueva y al lado izquierdo está la fotografía de cuando la señora Negrón García era llevada a ponerle las esposas y estar bajo arresto, cosa que estuvo hasta las 6:37 de la tarde o 41 minutos luego de iniciada la vista. A las 6:37 se ordena que se le libere, se le quiten las esposas y se cita a una vista posterior en el mes de septiembre. Era impresionante ver la insistencia de Harry Padilla y de Edwin Colón en el asunto económico, que ni siquiera está contenido en ni las opiniones ni la determinación del juez David Quiñones Portalatín. Por lo tanto, fue un recurso que se sacaron de la manga para distraer o para tratar de crear una apariencia de que esto había sido un caso que se había visto con todas las de la ley y las purezas que uno espera de los trámites que se llevan en los tribunales. Pero parece que no fue así. Así que nada, eso es el resumen de lo que yo escuché en la grabación de la vista del habeas corpus que se celebró en la sala del juez Trabal Cueva. A continuación la grabación íntegra. Y ahora... Siendo las 5:56 de la tarde, tuve derecho de la instancia y una sesión en la tarde de hoy, lunes 14 de agosto del 2023. Preside la misma el honorable juez Miguel Trabal Cueva. A favor de permanecer en silencio, puede sentarse. Buenas tardes, señor alguacil, secretario de sala, alguaciles y alguacilas. Buenas tardes. Gracias por la cooperación. Buenas tardes a los abogados. Buenas tardes
licenciada y al público presente, buenas tardes, gracias por estar aquí presente. Como saben, el horario de trabajo es de 8:30 a 5. A las 4:50 recibí en el sistema SUMAC la erradicación de este caso. Luego de examinar, voy a ser bien franco, y de comunicarme con mi esposa, no para pedirle permiso, sino para informar que estoy trabajando, hemos decidido atender esta vista. Y habiendo ya hecho la introducción, entiendo pertinente, por favor, llamar el caso. Se llama el caso AG 2023 CV01296, María Isabel Negrón García versus Tribunal Primera Instancia Aguadilla. Muy buenas tardes, su señoría. Con la venida del tribunal para efecto de registro se dirige muy respetuosamente el licenciado Edwin J. López Pérez en representación de la parte demandante María Isabel Negrón García y se nos une. Sí, buenas tardes, señoría, y todos los presentes. Para fines de registro, licenciado Jari Padilla. Muy bien. Tenemos la situación de la solicitud de habeas corpus. La hemos leído, no la hemos estudiado como quisiéramos estudiarla. Adelante, escucho a los compañeros. Sí, con la venida del tribunal para efecto de registro, licenciado Edwin J. López Pérez. En este caso, señoría, quisiéramos que el tribunal tome conocimiento judicial del caso AG 2014 CV 00945. 2014 CV 0020 00945. 2021. CV 00945. CV 00 945. ¿Ese caso trata? Ese caso es el caso de Sol y Playa de Rincón. Ese caso el tribunal había emitido una orden dirigido a la Junta y en esa orden se le indicaba a la Junta que tenían ellos que hacer un cumplimiento. Sí. En relación a ese cumplimiento, se supone que la Junta tenía que cumplir con unos requisitos, pero esos requisitos estaban supeditados a que se satisfacieran unos requisitos sine qua non, otros que tenían que ver con el cumplimiento de recursos naturales. Eso es lo que posa en el escrito que presentaron de habeas corpus. Correcto. Entonces, en ese sentido, el viernes 11 de agosto del año 2023, la licenciada Amy Rigoico, que se encuentra aquí presente, ella presentó una moción informativa en cumplimiento de la orden. En ese sentido, la licenciada Rigoico le estaba llamando la atención al tribunal, ¿verdad?, de que el día 10 de agosto del año 2023 se habían realizado unos pagos de la póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y los árbitros de los municipios. También se informó que se habían cumplido con los requisitos de los permisos de construcción para la demolición de lo que llaman el PCOC, como el permiso único incidental, el PUI, y fueron aprobados. Pero, como invitamos al tribunal que tomara conocimiento judicial del caso civil de la minuta del 20 de junio del año 2023, surge lo siguiente. Y citamos, dice, expuso la licenciada Sotomayor que la obra se hizo en propiedad ajena, que es de dominio público. Por eso, cualquier demolición o acción que se vaya a tomar requiere el consentimiento de la agencia, que es el administrador del espacio, que en ese momento era el Departamento de Recursos Naturales. Tan pronto se emite el permiso de demolición, se remite a la agencia que ellos tienen que ir a Recursos Naturales a hacer la solicitud de autorización. Mencionó que ya hablaron que vayan preparando el formato y sería cuestión de rellenar el contenido del permiso de demolición. Eso no tardaría más de 48 horas, según informa la abogada al tribunal. Informa la licenciada Juez que para ese trámite antes mencionado. Perdón que interrumpa, cuando usted dice informa la abogada. En la moción que estamos haciendo referencia, que es la moción informativa del 11 de agosto. Bien. En el enumerado 4 de esa moción, la licenciada Ruiz el viernes le está informando al tribunal para la vista que se celebra en el día de hoy que para el trámite antes mencionado no hay un formato específico como para rellenar, como lo había informado en la vista anterior, y tampoco una lista de los requisitos para solicitar dicha autorización. Ante ello, el ingeniero Pedro García recibió una comunicación por mensajería de texto por parte de Nelson Velázquez, indicando que debía someter una carta dirigida a Recursos Naturales con una serie de documentos. De manera que hasta ese momento no había forma que la señora María Isabel Negrón pueda cumplir con lo que el tribunal ordenó, porque dependía de las acciones de terceros. A esos efectos, el 9 de agosto del año 2023, el ingeniero Emilio Colón Sávila
Zavala entregó personalmente una misiva a la licenciada Anaí Rodríguez, secretaria de Recursos Naturales, para solicitar acceso a bienes del dominio público el 9 de agosto y la licenciada Amy Ruiz está preparando esta moción el 11 de agosto, 2 días después del 9. Según la instrucción impartida por el señor Nelson Velázquez y se había dejado un inciso C. A la fecha de esa moción habían transcurrido 48 horas de que Recursos Naturales había recibido los documentos del condominio Sol y Playa y a ese momento no se había recibido ningún tipo de comunicación, al día 9. El día viernes se le cursó mediante correo electrónico a la representación legal de Recursos Naturales los documentos que se sometieron previamente y los permisos aprobados. De igual forma, se realizaron gestiones para entregar los documentos personalmente en el Departamento de Recursos Naturales, pero según la información provista por la persona que realizó la mensajería, no quisieron recibirlo en la oficina correspondiente y tuvieron que dejarlo en el lobby. Por lo tanto, el condominio Sol y Playa no contaba con la autorización, que es un requisito previo para poder ejecutar la orden del tribunal, por lo que estaba impedido de iniciar cualquier cosa en esa área. Por otro lado, el 8 de julio se celebró una asamblea extraordinaria con el propósito de imponer una derrama para la demolición del caso de Prive. El ingeniero Colón Sávila sometió un estimado de costo de dicha demolición ascendiente a $500,000. Fue aprobada unánimemente y luego, el 8 de agosto, el término para realizar el pago de esta. Al día 38, los titulares de un total de 79 adeudan una cantidad X. ¿Qué sucede? Para poder hacer el cumplimiento de un pago, la señora Marisabel Negrón lo único que funge es como presidenta. Pero si un cuerpo no cuenta con una cantidad de dinero específico para realizar el pago, no se le puede penalizar a la señora Marisabel Negrón por incumplir una orden del tribunal cuando está en manos de un tercero. Si, por decirlo así, usted me dice, bueno, usted tiene que pagar $1,000 de multa de la cuenta de Sol y Playa. Bueno, yo tengo $1,000 allí en la cuenta, pues yo lo saco y los pago. Pero si hay $100, ¿por qué la señora Marisabel Negrón tiene que cometer desacato, por decirlo así, por no cumplir con una orden? Porque ella lo que hace es que administra un fondo y no puede obligar a todos los demás condóminos al pago. De manera que si hubiera un incumplimiento con la orden, no es atribuible a la acción personal de la persona que está fungiendo en ese momento como la presidenta de Sol y Playa, porque ella administra lo que tiene. Y en este caso, si el tribunal toma conocimiento judicial del caso, como la señora Marisabel Negrón lleva solamente 2 meses en el cargo. Este es un caso que lleva 3 años. Cuando ella ocupa el cargo, está tratando de sacar a flote lo que en un pasado otros ya habían comenzado. De manera que hay que ver la totalidad de las circunstancias desde cuando comienzan las cosas hasta el presente. ¿Cómo puede haber una intención de esta dama de querer desacatar las órdenes del tribunal cuando ella está cogiendo un caso donde está? Es como decirle al gobernador de Puerto Rico que en 2 meses enderece el país, cuando, por decirlo así, lleva 3 años atrás y ahora llega uno nuevo, como cuando pasó un cambio de gobierno aquí en este país. Por otro lado, de conformidad informada, la compañera Amy Rico con su moción informó que de conformidad a la ley de condóminos y la Junta de Directores ha tenido todo relacionado con buen gobierno, administración, vigilancia y funcionamiento del régimen, y en especial lo relativo a las cosas, elementos comunes, servicios generales, y ha realizado la oportuna advertencia y apercibimiento a las titulares. De manera que la señora Marisabel Negrón, como presidenta, en unión a los otros directivos, como la licenciada Olga Álvarez, que pertenecen a esa junta, ya ellos hicieron lo propio. Ellos le notificaron a todos los titulares que tienen que pagar para tratar de hacer el cumplimiento con la orden del tribunal. Por último, la licenciada Amy Ruiz indicó que el 26 de julio el ingeniero Colón Zavala envió las solicitudes de las propuestas de las siguientes compañías: MR Drilling, Omega Recycling, Pizarro Pine, Desarrolladora JA y del Valle Group. El 9 de agosto, el ingeniero Colón Zavala informó a la Junta de Directores lo siguiente: el plazo original para recibir las propuestas fue el pasado 4 de agosto del 2023. Debido a que no se recibió ninguna en el plazo solicitado, fue necesario aplazar hasta el 8 de agosto para poder recibirlas. Se recibieron las siguientes propuestas: Tamiro, con fecha del 28 de junio del 2023, Omega Recycling, con fecha del 7 de junio del 2023, y MRD LLC, con fecha del 8 de agosto del 2023. Todas estas compañías tienen la reputación y excelencia para ejecutar los trabajos requeridos. El resto de las compañías declinaron enviar propuestas debido a la situación que permeaba en el área donde se ejecutaban. Sin embargo,
en el día 10 de agosto, Omega Recycling retiró su propuesta luego de haberse llegado a un acuerdo para adjudicar el proyecto. De manera que la señora Marisabel Negrón sí logró hacer una contratación, pero esta compañía, Omega Recycling, lo retiró el día antes. Perdone que le interrumpa, compañero. Yo le estoy escuchando, aunque estoy leyendo aquí, estoy leyendo en la computadora, yo le estoy escuchando. Me parece que me está hablando del caso. Y a mí me ha tocado atender un habeas corpus. Es que tengo que hacerle el tracto de por qué es que el tribunal llega a la conclusión de que la compañera incumplió con una orden. Yo no tengo prisa, Sí. pero... Ya estoy. No hay prisa, el tribunal no tiene prisa. Lo único es que lo que tengo que resolver, si estoy equivocado me orientan, es el asunto del habeas corpus. Sí. Eso es lo que tengo que resolver. Bien. Y el habeas corpus está definido, están las condiciones para el arresto y encarcelamiento y están las condiciones para la liberación. Sí. Si el tribunal toma conocimiento de esta moción en el número 18, le estamos llamando la atención al tribunal que a imponerle desacato, dice que ante el incumplimiento con el pago de la derrama por parte de los titulares de la Junta de no tiene otra alternativa que solicitar el auxilio conforme procede al derecho. ¿Qué significa? En relación a este desacato, los desacatos se cometen con la intención de desacatar una orden del tribunal y tiene que estar esa acción del tribunal íntimamente relacionada con la acción que propiamente la persona que se le da la orden puede ejecutar. Porque, por ejemplo, si yo le digo a alguien, mire, si usted me tiene que entregar tal libro, pero ese libro lo tiene un tercero, y yo no tengo el libro, pues esa acción de entregar el libro no es asequible porque no está en mi poder. Los casos del Tribunal Supremo han establecido que el desacato no debe ser punitivo, sino reparador. Y lo primero que el tribunal debe analizar en este recurso de habeas corpus es si hubo una intención de esta dama de desacatar la orden. Entonces yo me pregunto, si las órdenes que emitió el tribunal están en manos de terceros, como si por eso le dije que tomara conocimiento judicial de este documento, porque es que Recursos Naturales tenía que emitir unas certificaciones. Y para poder, cualquier ingeniero que sea, poder hacer una demolición en sol y playa de lo que se construyó, tiene que cumplir con la ley. Y la única persona que es el custodio de las playas en Puerto Rico es Recursos Naturales. Recursos Naturales dijo en una vista que había aquí que en menos de 48 horas, una vez recibido el documento, ellos procedían con la certificación y no lo hicieron. Y Sol y Playa contrató a una compañía que faltando 2 días para la vista se quitó. Entonces, ¿cómo es posible que se le atribuya a la señora Marisabel Negrón una actuación intencional de violar una orden del tribunal cuando precisamente no es atribuible a ella, es una razón ajena a su voluntad? Y que dependía de 2 personas, fíjense, de una certificación de Recursos Naturales, y dependía de que una compañía certificara en Puerto Rico, que hasta donde tengo entendido, habían solamente 6, de las cuales se pudo contratar o se llegó a acuerdos con esa, y esa faltando 2 días se quita. Pues cuando uno viene al tribunal, se le trata de explicar al tribunal lo que está pasando. Y entonces el tribunal entendió que la compañera Marisabel Negrón no cumplió con la orden. No obstante, es imposible que se le imponga un desacato a una persona cuando la condición está en manos de terceros, en este caso de 2. La acción de contratar 6. No tengo un desacato civil, no un desacato sumario. Sí, es que el tribunal no indicó. Simplemente es civil. Si usamos Es civil, las definiciones, sí. el sumario es por una... Sí, es civil porque sumario no. El civil es por incumplimiento con una orden del tribunal. Claro. Pero que esa orden del tribunal... Ya se me ha explicado que esa orden, en teoría, para cumplirse, o su alegación, es que para cumplir con la orden del tribunal, en el caso de Sol y Playa, para cumplirse con esa orden, se necesitaban acciones de tercero para lo cual la señora Marisabel Negrón no tiene control de la misma, y no realizándose esas acciones de tercero, es imposible cumplir con la orden del tribunal en el caso de la sala 601. Eso es correcto. Y la moción que presentó la licenciada Amy Ruiz fue en auxilio de la jurisdicción del tribunal. Vamos a dar al compañero para que le... Sí, con mucho gusto. Buenas tardes, para Pinete Registro, licenciado Paya. Señoría, yo estoy claro que usted tiene que pasar juicio si procede o no procede la orden de habeas corpus. Lo primero que tenemos que tener presente es que la petición de habeas corpus cumple con los requisitos. Una mera lectura de la petición demuestra que la misma cumple con todos los requisitos. Segundo situación, su señoría.
hay derecho constitucional envuelto que impide el encarcelamiento de la dama. ¿Usted sabe por qué? Número uno, se le está penalizando. Ella está encarcelada hoy porque un tercero no ha hecho una actividad. Eso fue lo que dije. Una actividad. Pero fíjese, señoría, la situación. La actividad es una actividad económica. Y esa actividad económica envuelve el desembolso de unos fondos. La doctrina constitucional federal desde Tate versus Short, Wilder versus Georgia y toda su progenie establece que cuando se le demuestra, cuando se puede demostrar que no hay la capacidad de pago, la capacidad de efectuar el desembolso, no se puede imponer el ingreso de un ciudadano. Por eso es que la doctrina creó lo que se llama métodos alternos a la reclusión, para obviar y poder cumplir con la doctrina constitucional de Tate versus Short y su progenie. La otra situación que tiene, señoría, el desacato civil. ¿Viene a qué? El desacato civil no es otra cosa que el remedio último que tiene el foro judicial para hacer cumplir una ley o una orden. Una orden. En este caso, doña María Negrón puede quererlo cumplir hoy, pero no está en sus manos cumplirlo porque no es un acto ejecutable por ella. Quiere decir que ahora mismo ella le puede decir a usted, yo quiero cumplir, yo quiero hacerlo, pero no es un acto que ella tenga a su discreción hacer o no hacer. Por consiguiente, no puede haber un desacato contra un ciudadano que no puede hacer lo que el desacato le impone que haga. Es decir, porque la orden de desacato, la doctrina es de desacato civil. Cójase, por ejemplo, las pensiones alimentarias. ¿Por qué se impone una pensión alimentaria? Porque le dice, paga. Y si pagas, te quito el desacato, pero parte de la premisa que la persona contra quien se ha impuesto el desacato es el llamado a cumplir la obligación. Y en este caso, por mejores deseos que tenga doña María de cumplir, no está en su haber cumplir, no está en su haber, es decir, el cargo que ella ocupa, per se, no la autoriza a cumplir cuando realmente no hay la capacidad económica de ella. Por ejemplo, ¿puede doña María venir y hacer esa obligación? No. Por consiguiente, usted la puede tener presa 1 mes, 2 meses, 3 meses y no está en sus manos. Es decir, el desacato civil no es otra cosa. Como dicen comúnmente, uno sale y va preso con la llave en el bolsillo. Que uno puede salir, uno saca la llave y sale de la institución. En este caso, eso no existe para doña María, porque ella no llega con la llave en el bolsillo, porque no está en su haber cumplir con la obligación para que se le encarcele. Por consiguiente, la puede tener 1 mes, 2 meses, 3 meses, y por consiguiente ella no está en su haber. La otra cosa, su señoría, otra cosa bien importante, por consiguiente, es que el remedio no está en su alcance. Segundo principio. Tercer principio, el desacato civil no se impone por el mero capricho. El desacato civil requiere como elemento lo que antes en los códigos se llamaba intención, que ahora es a propósito. Es decir, aquí no hay ningún tipo de evidencia de que demuestre que doña María Negrón incumplió a propósito con una orden del tribunal. Fíjese si es así, que la representación de ella, de la Junta, ha estado informando al tribunal un trámite administrativo para cumplir y está informando cuál es la situación. Por consiguiente, ningún ciudadano incumple una orden a propósito cuando su representación legal está informando cosas que impiden el cumplimiento. Por tanto, su señoría, tiene usted ante sí que, es más, un hecho que el tribunal puede tomar conocimiento judicial, porque eso es un dato bajo la regla 201 de evidencia, que usted la domina muy bien. Puede tomar conocimiento judicial que doña María Negrón es abogada de la profesión, que es natural de Sabana Grande, eso lo conocemos todos en el distrito, que fue juez municipal, que fue juez superior, que ha sido un excelente juez superior, que se desempeñó aquí en Aguadilla y se desempeñó en el área oeste. Y se puede tomar conocimiento judicial también que en este proceso de 3 años, hace 60 días que está participando. Es decir, estamos hablando que hay actuaciones a propósito.
No. Pues por tanto, ¿por qué procede el habeas corpus, señores? ¿Por qué procede el habeas corpus? Procede el habeas corpus número uno. Número uno, porque lo que está envuelto es en cumplimiento de una orden cimentada en un desembolso económico. Ese desembolso económico, el tribunal tiene evidencia de que no se puede hacer porque no lo hay los fondos. Por consiguiente, impera la doctrina de Tate vs. Short y su progenie, como le dije. Número dos, la orden le impone a doña María hacer unas cosas que ella no las puede hacer. Por tanto, el desacato civil que impera en nuestro ordenamiento constitucional no tiene efecto sobre ella, porque aún queriendo cumplir no lo puede hacer. Tercero, el expediente demuestra que este es un proceso que data de varios años atrás. Y también el expediente demuestra que ella solamente lleva menos de 60 días dirigiendo esa junta. Y que en esos 60 días se pretende remediar una situación de hace 3 años. Y que ello denota que las actuaciones de la compañera han sido de buena fe. Por tanto, no hay actuaciones a propósito, que es un requisito indispensable. Es decir, pues, cójase por ejemplo, lo que en ocasiones llegamos tarde al tribunal. El Tribunal Supremo ha dicho que tiene que ser a propósito, a desafiar la orden del tribunal. Y el compañero le puso a usted cuál ha sido la forma de manejo del caso que la distinguida compañera expuso anteriormente en relación a escritos. Por tanto, ante este cuadro real, pero hay otra situación adicional unido al vínculo del conocimiento judicial que usted tiene o que puede tomar de la compañera, y es que yo no tengo la más mínima duda que las ejecutorias que desempeñó la compañera en la administración de la justicia demuestran que si algo se ha avanzado en ese proceso es a sus actuaciones. Y por consiguiente, en 90 días, en 60 días que han transcurrido, ha hecho más que lo que se habían hecho en muchos años anteriores. Y que por consiguiente, lo que se necesita es que se le dé el espacio para que la compañera pueda ejercer su encomienda. Mire, juez, si la compañera le renuncia a la Junta, ¿la podrán mantener presa? La compañera dice, yo no quiero pertenecer a la Junta. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos presa por qué? Porque acuérdese que esos puestos son voluntarios. Esos puestos no son por mandato de ley. Ella decidió de buena fe ayudar y aceptó la elección que le hicieron sus compañeros condóminos, pero si decide renunciar. ¿Hasta cuándo puede ser el desacato? Jurídicamente se puede tener. Hasta que se pague. Hasta que se pague. Hasta que se pague. Pero puede ser el desacato. Pero fíjense, señoría, si el desacato hubiera sido impuesto por su membresía o con su cotitularidad en ese sitio, podría ser posible. Pero no, el desacato de ella no es por eso. El desacato de ella es por la posición que ocupa en la gestión que se le reclama a ella. Por consiguiente, como cuestión de realidad, su señoría, hoy en Sara se informó en corte abierta que nuestra representada había renunciado. Sí, en corte abierta. Manifestó que había renunciado ante el hecho. Entonces, ¿quién la está manteniendo como presidenta? No es posible. No es posible. Por eso es que yo le digo, su señoría, que jurídicamente hablando, cuando usted examina en estricta juridicidad la controversia, el habeas corpus claramente procede. Claramente procede. Fíjense, hay otra situación bien peculiar. Se habla de que no hay fondos. Se dice que algunos no han pagado. En el haber
de las funciones de una presidenta está el de embargarle fondos a los comuneros? No. Es decir, doña María Presidenta puede ir ahora al condominio 1, 2, 3, el que sea, que no haya pagado, y conseguir una orden de embargo contra ellos. No. Perdone que interrumpa. Usted hizo una expresión, unas alegaciones sobre la regla 201 de que el tribunal tomara conocimiento judicial sobre que la compañera dama María Isabel Negrón García ha sido juez municipal, juez superior, y que tomara conocimiento judicial sobre qué otro aspecto. Su señoría, hicimos que tomara conocimiento judicial, que era natural de Sabana Grande, Sabana Grande, que era abogada de profesión, que fue juez municipal, juez superior, y que se empeñó de forma idónea en la rama judicial. Y le añado ahora que renunció voluntariamente a la rama judicial. Esa última no puedo tomar conocimiento judicial, pero las primeras 5 que cuenten la minuta que estoy tomando conocimiento judicial. La última no, porque no tengo evidencia escrita o una declaración bajo juramento de afirmación. Pero se puede tomar conocimiento judicial de que renunció. Lo que no tenemos el dato exacto. Pero no hay problema, señoría. Para efectos de esta vista, no voy a entrar en el conocimiento judicial sobre ese aspecto, pero sobre los otros 5 sí. Y por último, señoría, le señalo lo siguiente. Le decía que desde el punto de vista constitucional, doña María, como presidenta de la Junta, como pasado, como actual presidenta o como la posición que ocupase en la Junta, no tiene la facultad de embargar fondos. No tiene la facultad de embargar fondos. Es decir, se ha demostrado que la remoción objeto de esta controversia envuelve miles de dólares. Y esa remoción que envuelve miles de dólares requiere una derrama. Y esa derrama, algunos la han pagado, otros no. Por consiguiente, no existe un derecho constitucional. No existe un derecho de ella como persona a embargar fondos. Por tanto, es otro de los elementos que le indiqué que no hay forma de que ella pueda cumplir y que por tanto el ejemplo que yo ponía de irse a la institución con la llave en el bolsillo no está presente. A esto hay que añadirle obviamente lo que dijo el compañero, de que se requieren permisos adicionales. Y al requerirse permisos adicionales, y no pretendo entrar al proceso civil, lo que le pretendo decir que ante este cuadro, con esos 6 eventos que hay, y se los repito, condición económica, permisos previos, ausencia de a propósito, facultad de ella de actuar, y el efecto negativo, que no tiene efecto propiamente el desacato sobre los hombros de la compañera, pues por consiguiente, lo más dramático, su señoría, lo más dramático aquí, ¿cuál es el efecto del desacato, su señoría? Vamos a pensar, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué se impone un desacato? Se impone, usted emite una orden, usted dice, licenciado Jari Padilla, jadique este escrito so pena de desacato. Y yo a propósito no lo jadico. Y usted me dice, usted va a ir preso hasta que lo jadique. Pues entonces está en mis manos, yo me voy para la institución penal con la llave en el bolsillo. Yo lo radico, se me quita el desacato. Yo no lo radico, sigo preso. Por cierto, que el máximo son 6 meses los desacatos civiles. Sigo preso. Pero en el caso de la compañera, ella no puede cumplir. Mire, juez, le digo cómo el desacato hubiera sido válido. ¿Usted sabe cómo el desacato hubiera sido válido? Que se hubieran citado a los condóminos, a cada uno individual. Porque había que hacer desembolsos. Y son hechos desembolsos. Y los desembolsos, ¿quién lo puede hacer? El que tiene la obligación. Código Civil. ¿A quién se le puede cobrar? Al que debe. ¿Puede cobrársele a uno que no debe? No. Por tanto, señoría, con el mayor respeto, yo le digo a usted que aquí claramente procede una orden de habeas corpus. Claramente. No hay ninguna base para estas condiciones tener a la compañera en esta situación tan terrible para ella, tan terrible para muchas personas en estas circunstancias de ordenarse su ingreso. Por consiguiente, señoría, encarecidamente le solicito que ordene la excarcelación de nuestra representada.
Entonces, señoría, y hay un hecho adicional que es más dramático todavía, que estos no son los habeas corpus que envuelven fianza. Cuando en la orden de desacato se impone fianza y la persona puede, una fianza que se pueda prestar conforme a la sexta enmienda y al artículo sección 11, y este tipo de fianzas está disponible para prestarse, ya el desacato tiene menos efecto, porque eso se discute en una vista posterior. Pero son los desacatos civiles donde no envuelve una fianza. La situación hay que ser bien riguroso para ello. Bien riguroso para ello. Y aquí, cuando somos rigurosos y aplicamos los conceptos que le he señalado, no hay razón, su señoría. Entiende entonces que no hay facultad del tribunal para citar a una vista posterior. Claro que sí, su señoría. Yo entiendo que puede haber la facultad. Acuérdese del principio del que puede lo más, puede lo menos. ¿Entiendes? Eso definitivamente. Respetuosamente sometido, señoría. Sometido. Bien. Obviamente no tenemos un desacato por la comisión de un delito. Lo que tenemos es la determinación de encontrar a la licenciada María Isabel Negrón García en desacato por el incumplimiento de la orden en un caso civil. Yo no encuentro la comisión de delito alguno. No encuentro intención ulterior de María Isabel Negrón García de menospreciar, desacatar las órdenes del tribunal. Adopto los 6 elementos que expresó el licenciado Padilla como elementos a evaluar para la determinación de establecer que la licenciada María Isabel Negrón García no ha cometido desacato al tribunal, y ordeno la excarcelación inmediata de la detenida, citándola para una vista el 29 de septiembre del 2023 a las 2 de la tarde de forma presencial. ¿2 de la tarde, señoría? Sí, 2 de la tarde, licenciado Padilla. No hay problema, señoría. Aquí estaré. Por favor, compañera alguacila, si me hace el favor, le puede quitar la esposa a la licenciada Negrón García. Eso sería todo por nuestra parte, señoría. Nos restaría darle las gracias al tribunal, pero eso va tirando. Permiso para hacer. Siéntese, abogado. ¿Es necesario un auto de excarcelación? Es que, si se dan cuenta, mi camisa no combina con la corbata. Yo vine hoy al despacho, yo no venía acaso. Joder. Y la otra felicidad que tengo es que tengo una cita médica mañana y mañana jueves. Sí, lo tengo que venir en el tribunal por eso. Que se desinfecte el arresto. Por eso. Y cuenta en la minuta que se deja sin efecto la orden de arresto que se fue emitida por el tribunal en la vista del caso civil realizado en el día de hoy. Buenas tardes a todos y a todos. Feliz regreso a sus hogares. Gracias, igualmente, señoría. Próximo asunto, señor alguacil. En otro asunto, a todos los compañeros alguacilas y alguaciles, muchas gracias por su cooperación, por su ayuda. A la secretaria de sala, muchas gracias. Son las 6:36, 6:37. Hemos terminado. Receso del tribunal. Hasta mañana, si Dios lo permite. Eso va a ser. Son las 6:37 de la tarde, el tribunal de casos de receso hasta el próximo día laboral. Buenas tardes.